Sí, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Vamos a proseguir con el examen muestra Piense 2. Nos habíamos quedado en la pregunta 24 y en este video proseguiremos de la 25 a la 35, que ya sería la última de este examen muestra Piense 2. Bueno, entonces ahora proseguiremos con la pregunta 25. Dice: en la figura anterior, el triángulo ABC es semejante al triángulo DFE. Semejante quiere decir que tienen la misma forma, los mismos ángulos, pero diferentes medidas en sus lados, en este caso en los lados correspondientes o lados homólogos, tienen diferente medida. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto miden respectivamente los lados RS, estos que están aquí, del triángulo más pequeño, del ABC? ¿Ok? Entonces, como podemos ver, sí son efectivamente dos triángulos semejantes. Y lo primero que vamos a hacer es ver sus lados correspondientes. En este caso, vemos que en la parte de aquí, en el lado de abajo, si hay dos datos. Con esos datos nos vamos a basar para sacar una razón. Entonces, si nosotros dividimos el dato del triángulo mayor sobre el lado correspondiente al triángulo menor, que sería entonces 12 entre 6, da igual a 2. Entonces esa es la razón que vamos a tomar como base para calcular el lado R y el lado S. En este caso, si dividimos 10 entre 2, o sea, entre la razón, esto va a dar igual a 5. ¿Ok? Entonces, como sabemos que este lado es correspondiente al de 10, es correspondiente al de la letra R, entonces sabemos que aquí va a ser 5. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente, que sería: primero vemos el lado correspondiente y ponemos 8 sobre o entre la razón, que sería 2, y el cual daría como resultado 4. Entonces aquí sería 4, ¿ok? Y por lo tanto la respuesta correcta es la A, 5 y 4, ¿ok? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a borrar esto y vamos a la siguiente pregunta, que en este caso es la 26. Ok, en esta pregunta 26 dice: en la figura anterior se muestra un círculo cuyo radio es 1.5 centímetros. O sea, estamos hablando que este es el radio. Y dice que mide 1.5 centímetros. Aquí, pues, digamos, si dividimos el círculo por la mitad, nosotros tenemos lo que es el diámetro. El diámetro mide el doble de lo que mide el radio. En este caso, si el radio mide 1.5 centímetros, el diámetro mide 3 centímetros. Ok, y dice: halle la medida aproximada en centímetros de la circunferencia. Ok, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es sacar lo que es el perímetro o periferia de la circunferencia, y para ello hay una fórmula. La fórmula es la siguiente: el perímetro de la circunferencia es igual a pi por diámetro. En este caso, el diámetro, como vemos, mide 3 centímetros. Sí, como ustedes ya saben, el valor de pi es 3.1416. Y en este caso, el valor del diámetro, como podemos observar, es igual a 3 centímetros. Entonces, de acuerdo a la fórmula que dice que el perímetro de la circunferencia es igual a pi por diámetro, entonces vamos a proceder a realizar lo que es la operación. Perímetro es igual a 3.1416. Muy bien, al multiplicar 3.1416 por 3
centímetros que mide el diámetro da el total de 9.4248, en este caso centímetros, por lo que la respuesta correcta es la D. En esta pregunta, la 26 es la D. Ok, vamos a borrar esto para seguir en la pregunta 27. Muy bien, vamos a proseguir con la pregunta número 27. Y la pregunta dice: en la figura anterior, el área del rectángulo FENJ, o es decir, FENJ, este es un rectángulo, el área del rectángulo es 6, o sea que el área de este rectángulo es 6 y las longitudes de sus lados son números primos. Como ustedes ya han estudiado, los números primos son aquellos que se pueden dividir entre ellos mismos y el 1, el número 1. Son, por ejemplo, el 2, 3, 5 y 7. Dentro de los primeros 10 números, esos serían los números primos. Y son los que se pueden dividir por sí mismos y por la unidad, en este caso el número 1. Si el área de este rectángulo es 6, podemos llegar a la conclusión de que estamos hablando de un rectángulo que este lado mide 2 y que el lado más largo de este rectángulo es 3. Porque como sabemos, el área de un rectángulo es base por altura, y en este caso la base pues mide 2 por 3 y da por resultado 6, ¿ok? Entonces, y con certeza podemos saber que se trata de números primos, porque como lo comenté, son los que se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Ok, entonces ya tenemos los dos primeros datos y dice que las longitudes de sus lados son primos. Ya los tenemos, son números primos. Además, AN, en este caso está A, que está aquí, y N, que está aquí en el centro, es igual a BN. O sea que esta es la BN. O sea que estos lados, a partir de digamos, este vértice que corta la parte central de esta figura, en ambos lados hay la misma medida. De N a B y de N a A son la misma medida. Coma, y luego dice FJ, en este caso FJ es mayor a FE. Ok, ya lo comprobamos. FJ mide 3 y FE mide 2. En este caso JN mide igual que el FE, porque estamos hablando de un rectángulo y mide 2 también. Y CN, en este caso la C y N, es la altura del triángulo CNB. Utilice la información en la figura para hallar el área del triángulo CBN. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces comenzaremos. Lo primero que vamos a hacer es sacar nosotros el valor de aquí. Este valor de aquí. No lo sabemos. Como podemos observar, este es un triángulo recto. Okay, aquí podemos ver que está el ángulo recto y tenemos aquí dos datos. El 3, este lado mide 3 porque estos lados, el FJ y el EN, son iguales. Entonces ya tenemos en este caso el valor de la hipotenusa y tenemos el valor del cateto. Entonces al tener estos dos valores ya podemos sacar este valor, que sería el valor del otro cateto. Y para ello vamos a utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Sí, bueno, como podemos observar, aquí tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Entonces,
pero en este caso no estamos buscando la hipotenusa, estamos buscando un cateto. Sí, entonces, como tenemos el valor de h, o sea de hipotenusa 5, y tenemos el valor del cateto A, en este caso es 3, nada más faltaría, digamos, calcular el valor del cateto B. Entonces, aquí tenemos la fórmula general del teorema de Pitágoras y lo que queremos ahora es sacar el cateto B, y para ello hay que despejar la fórmula del teorema. Entonces, para despejar la fórmula tenemos que dejar la B al cuadrado sola, y como la A está sumando a la B, va a pasar del otro lado del igual, como está sumando va a pasar restando. Entonces va a quedar H2 menos A2, y aquí ya lo puse, B es igual a B al cuadrado es igual a H2 menos A2, porque como estaba sumando pasa al otro lado restando para que quede la B sola, y aquí ya queda la B sola, que es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Y luego, después de despejar la fórmula, sustituimos los datos. Después del despeje viene la sustitución. Entonces B cuadrada es igual, en este caso, a hipotenusa, que vale 5 al cuadrado, como lo señala la fórmula, al cuadrado, menos el valor del cateto A al cuadrado. Entonces B al cuadrado es igual a 5 por 5, 25, que es el valor de la hipotenusa al cuadrado, menos 3 por 3, 9, que es el valor del cateto A al cuadrado. B es igual a, como lo señala la fórmula, 25 menos 9, quedando 16. Se le saca la raíz cuadrada al B para que quede B sin el exponente, que quede la B sencilla, y se le saca la raíz cuadrada a 16 para que dé el valor de B. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4, y como vemos aquí ya tenemos el valor de B, que es 4. Entonces dice aquí que utilice la información en la figura para hallar el área de este triángulo. Entonces, para sacar el área de un triángulo recto, acá vamos a escribir en este lado acá, el área de un triángulo recto tenemos que es igual a base, en este caso el valor de la base por altura, o sea, en este caso el valor de aquí hasta de N a C sobre 2. Si se fijan, si hacen un análisis, es el área de un rectángulo es base por altura, pero en este caso, como un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo, entonces por eso se divide entre 2. ¿Ok? Eso está como observación. Entonces, ¿ya tenemos el número de la base? Sí. ¿Por qué? Porque ya sacamos este cateto, y 4 más 2 dan 6. Y como aquí señala que la distancia de AN es igual a la distancia de BN, entonces aquí va a ser 6. Ahora, tenemos la altura, también la tenemos. Ahorita vamos a analizar por qué. Porque este rectángulo pequeño, como pueden ver, aquí mide 2. Y aquí, en la parte de aquí arriba, también mide 2. ¿Ok? Y como estamos hablando de un triángulo isósceles con 45 grados, acá también serían 45 grados. Acá serían 45 grados también. 45 grados, bueno, sería igual que aquí. Y por lo tanto aquí sería 2. O sea, es la misma distancia que hay de aquí a aquí, a la misma, porque estamos hablando de un triángulo isósceles. Y ya tenemos la altura, que en este caso sería 3 más 2, 5. La altura es 5. Y ya tenemos entonces el área de este triángulo rectángulo, el cual vamos a sustituir en este momento los datos. Entonces, aquí abajo vamos a ponerlo, área es igual
a base, que en este caso es 6, por la altura, que en este caso es 5, sobre 2. Y tenemos que el área, entonces, es igual a 6 por 5, 30, entre 2. Lo que te da por resultado que el área es igual, o sea, de este triángulo, del triángulo CBN, como lo señala aquí, o sea, el área del triángulo CBN hay que hallarla, entonces sería 15. Y efectivamente la respuesta correcta a esta pregunta, a la 27 del examen muestra Piense 2, es la letra C. Ok. Procedemos pues a borrar esta información. Espero les haya quedado clara la información. Para proseguir a la pregunta número 28. Si la pregunta dice, si el promedio media aritmética del conjunto de datos 4M610 es 7, ¿cuál es el valor de M? En este caso lo que vamos a hacer es ver qué valor, en este caso es el que, sumando estos 4 números y al dividirlos entre este mismo número de números, que en este caso serían 4, digamos, sumamos estos números que son 4 y lo dividimos entre 4, te dé el número 7. Y pues vamos a poner en este caso la fórmula de la media aritmética o del promedio, que en este caso es la siguiente. Es x con una raya arriba es igual a, en este caso, 4. Vamos a poner el 8, en este que sería más aquí, el 8 más, vamos a poner el 6, este que se encuentra aquí, y más el 10. Y si sumamos estos números, 4, 8 son 12, más 6 son 18, más 10 son 28. Esto sería sobre 4, ¿ok? Entonces la media aritmética es 28 sobre 4. Lo que da por resultado es 28 entre 4 es, ponemos 7 por 4, 28 para 28, 0. Entonces, aquí es 7, dice, si el promedio media aritmética del conjunto de datos 4M es 7, en este caso dio 7 como resultado, la media aritmética es igual a 7. Entonces, por lo tanto, la media aritmética es igual a 7. Y en este caso, la respuesta correcta es la A. ¿Ok? Bueno, vamos a proseguir con la siguiente, que es con la pregunta 29. Dice, en la gráfica anterior se muestran las edades de los miembros del coro de una universidad. ¿Cuál es la moda de las edades? Bueno, para poder resolver esta pregunta, tenemos que tener en claro qué es la moda. Y la moda es el dato que más se repite dentro de una encuesta, por decirlo así, ¿no? Entonces, como podemos observar en este gráfico, el dato que más se está repitiendo es el de 19. En este caso, la moda es precisamente la letra B. Este sería porque es el dato que más se repite, el 19. Ok, proseguiremos a la pregunta 30. La pregunta 30 dice, ¿cuál es el promedio en grados de los ángulos de un triángulo? Aquí estamos hablando de un promedio, no estamos hablando de la suma, porque la suma de los ángulos internos
de un triángulo, por decirlo así, de un triángulo rectángulo o de cualquier otro tipo de triángulo, la suma de los ángulos internos te da 180. En este caso, el triángulo rectángulo te da 90 aquí y los otros 90 se distribuyen entre estos lados. Entonces, pero estamos hablando del promedio. Igual vamos a utilizar la fórmula de promedio. Si en un triángulo hay 3 datos y, por decirlo así, todos los datos suman 180, en este caso vamos a poner que este mide 90, este es el ángulo recto, este mide más 30 y este de acá, aquí van 90 más 30, 120 para 180, 60, ¿verdad? Ok, aquí son 180 entre 3. Entonces vamos a hacer la operación. El promedio, 180 entre 3. ¿Cuánto da? Ok, entonces vemos que la respuesta correcta es 60, porque 180, que son la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo entre 3, que son 3 datos, da igual a 60. Entonces la B en la 30 es la respuesta correcta. Bueno, procederemos a borrar esto para pasar a la pregunta número 31. Si bien dice, use la siguiente gráfica para contestar los ejercicios 31 y 32. Aquí vemos un círculo en los que está dividido como en 4 partes, pero hay una cuarta parte que está dividida en 3 partes. Ok, en este caso, bueno, dice, la gráfica circular anterior muestra la manera en que están distribuidos los libros en la biblioteca de Isaac. Él tiene la misma cantidad de libros de drama, de historia y arte, que son estos 3 que vemos aquí, tiene la misma cantidad. Dice, si Isaac tiene 6 libros de detectives y 3 de ficción, ¿cuántos libros de historia tiene? Ok, como podemos ver, está hablando de 6 libros de detectives, que es este que está aquí, 6, y 3 libros de ficción. En este caso aquí 3. Entonces son 6 y 3 son 9. Más 3 son 12, ¿ok? Si Isaac tiene 6 libros de detectives y 3 de ficción, ¿cuántos libros de historia, en este caso este que está acá, tiene? Bueno, pues precisamente son 6 más 3 más 3 son 12. ¿Por qué? Porque la suma de estos 3, 3 y 6 dan 12 y este es, digamos, el mismo tamaño que tiene el tamaño de la historia. Entonces, si son 6 más 3, lógicamente los de texto también son 3 y dan un total de 12. Entonces, la respuesta correcta de cuántos libros de historia tiene es la D. Y vamos a la siguiente pregunta, que sería la número 32. Isaac tiene una lista con nombres de sus libros. Si selecciona al azar uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que haya seleccionado un libro de arte? Bueno, vamos a volver aquí a la gráfica y vemos que el arte es la cuarta parte y son 12. Entonces, la probabilidad de que haya seleccionado un libro de arte es la D, porque es la probabilidad de la cuarta parte de probabilidad. ¿Ok? Y prosigamos con la siguiente pregunta, que es la número 33. Dice, la pregunta 33 dice, vemos aquí la hora, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y cantidad de carros, ¿no? Dice que cada simbolito de carro representa 20 carros. Aquí está el tiempo y aquí está la cantidad. De acuerdo al tiempo, ¿no? Primera, segunda hora y la cantidad. Ok, Carlos hizo el
el pictograma anterior de los carros que pasaron por su casa en cierto periodo de tiempo. Según el pictograma, ¿cuántos carros pasaron de la primera a la tercera hora? Pues mira, primeramente vamos a ver que en la primera hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la segunda hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en la primera 7, en la segunda son 8, lo que da un total de 15. ¿Ok? Y en la tercera hora tenemos 16, 17, 18, 19 y medio. Pero como cada símbolo representa 20 carros, entonces vamos a multiplicar, en este caso, los 19.5, que son 19 y medio. Vamos a multiplicarlo por 20. Por el hecho de que cada símbolo representa 20 carros. Entonces, de aquí, de la primera a la tercera, sumamos 19.5 y cada símbolo de carro representa 20. Entonces, por eso es que vamos a multiplicar 19.5 por 20. Sí, al realizar la multiplicación de 20 por 19.5, tenemos que 5 por 0, 0, 5 por 2, 10. 9 por 0, 0, 9 por 2, 18, aquí, y 1 por 0, 0, 1 por 2, 2, y ya al hacer la suma, 0, 0, 9 y 3, y se recorre el punto aquí, y da 390, por lo que la respuesta correcta es la C, 390. Ahora proseguiremos a la siguiente pregunta, pero primero vamos a borrar esto, que es la número 34. Sí, muy bien, para resolver esta pregunta 34 vamos a utilizar lo que es la regla de 3 o proporción directa. Si 50 personas es igual al 100%, 12 personas, ¿a qué porcentaje equivaldría? Pues vamos a hacer la operación 12 por 100, dan 1200, como se puede observar aquí. Pero ese se va a dividir entre 50. Entonces, como podemos observar, aquí ponemos 2 por 50, dan 100. 2 por 50 dan 100. Para 120 sobran 20. Como 20 es menor a 50, bajamos el otro 0 y se hacen 200. Y ahora sí, 4 por 50 son 200 y ya al final da 0. Entonces quedan 24%. Si al 24%, si al 100% le restas el 24%, te da el 76%, porque estamos hablando de la probabilidad de que al rifar un regalo no gane un niño. Entonces, si fuera la probabilidad de que ganara sería 24. O sea, 2 que son el equivalente de 12 niños en 50 de total. Pero en este caso, la probabilidad de que no gane un niño es mayor que la que gane un niño. Y en este caso la probabilidad de que no gane un niño es 76%, que si lo dividimos entre 100 te da el resultado de la C. En este caso la respuesta correcta es la C, que es 0.76. Ok. Y ya por último, en un grupo de 16 personas, 8 leyeron El Hobbit y 5 vieron la película. Y 2 de las personas que leyeron el libro también vieron la película. Aquí estamos hablando de una intersección. ¿Ok? Una intersección mostrada gráficamente es que los elementos de aquí en esta parte central se repiten tanto acá como en el otro conjunto de acá.
Entonces, si estamos hablando de que en un grupo de 16 personas, o que en este caso somos, aquí en total van a ser 16, 8 leyeron Hobbit y 5 vieron la película. Y 2 de las personas que leyeron el libro también vieron la película. Entonces aquí vamos a poner 2. Porque en este caso, acá en este conjunto sería que vamos a poner la L de leyeron. Y en este caso, 5 vieron la película. ¿Ok? Entonces, si hay una intersección, si están repitiendo estos dos, vamos a ver que en los que leyeron son 6. Y los que vieron la película son 3. O sea, en total son 5, pero digamos, quitando los que se repiten, te da 3. Entonces, si hacemos la suma de estos, serían 6 más 2 más 3, da igual. Si hacemos pues la suma de 6 más 2 son 8, más 3 te da 11. Pero si el total son 16, entonces, como dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona que no haya leído El Hobbit y tampoco haya visto la película? En conjunto, los que sí leyeron El Hobbit y vieron la película son 11, tomando en cuenta la intersección, que en este caso son 2. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona que no haya leído Hobbit y tampoco haya visto la película? Pues si estamos hablando de 16 en total, le restamos a 16, le restamos 11 y da 5 en total. Por lo que la probabilidad de que no haya leído Hobbit y tampoco haya visto la película de la pregunta 35 es la letra C, que es la probabilidad de 5 sobre 16. Bueno, con ya terminamos la tercera parte de este examen muestra, Piense 2, y pues nos veremos en próximos videos con más información. Hasta la próxima.